¿Pensáis que con cualquier caldo os sale buena una paella? Pues no. Únicamente un buen caldo hace un buen arroz. Este es uno de los caldos de Casa Arturos. Está pensado para hacer paellas de verduras y de carnes. Y no es el típico caldo que le ponemos 4 verduras hervidas y ya está. Las paellas de verduras algunos dicen que son muy sosas, que no es cierto. Con este caldo os aseguro originalidad y buen sabor. Empezamos cortando pequeño champiñón, zanahoria, puerro y cebolla. Los ingredientes y cantidades los encontráis escritos al final del vídeo. Tiramos sal en una sartén que contiene media taza de aceite de oliva virgen. A baja temperatura para sofreír tiramos en primer lugar la zanahoria. Va primera porque es la verdura que tarda más en pochar. Cuando ya tenemos el punto de la zanahoria, agregamos la cebolla y el puerro. Durante unos 5 minutos vamos sofriendo la cebolla hasta conseguir ese tono que transparenta. Luego añadimos el champiñón y si falta mojamos con un poco más de aceite. Al gusto, pimienta negra molida y a baja temperatura dejamos que vaya sofriendo el conjunto. Ya todo pochado, la verdura y el champiñón, lo llevamos todo a un recipiente. Estoy haciendo una muselina con el sofrito de setas y lo mojo con jerez dulce. También le valdría un vino blanco. Yo prefiero el jerez. Con esta muselina conseguimos puro sabor a setas champiñón con su punto de jerez. Y ya vamos a la olla a por el caldo. Sal, media tacita de aceite de oliva virgen. Echamos las verduras. Ya os he dicho que tenéis las cantidades y la verdura escritas al final del vídeo. La verdura, como veis, la corto gruesa. Luego os explicaré por qué. Y ahora, en vez de hacer el sofrito en la olla, mi truco, que ya lo he explicado en alguna otra ocasión, hago el caldo con salmorreta, ajo, ñora, perejil y tomate. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a hacer salmorreta, riquísima y muy fácil. La salmorreta alicantina es el mejor sofrito que hay y la mejor solución. ¿Veis qué rápido ha ido? En tiempo real. Y ahora el truco total, que es la muselina del champiñón sofrito con jerez. Mezclamos y esto ya veis qué rápido va. Y es una bomba de bueno, ¿eh? Echamos el agua. Ya veis qué simple. Lo suyo es echar 2,5 litros para quedarnos con 2 y poder hacer una paella para 4 a 6 personas. Otro truco, el azafrán. Ya sabéis que yo siempre consigo este color en el caldo con el azafrán y el sofrito. Y luego los arroces y las paellas ya toman el color que tengo en el caldo. Subimos el fuego a fuerte y cuando comienza a hervir le sacamos con la espumadera la espuma. Y una vez fuera tapamos la olla. Y otro truco más. Bajo el fuego a pobre y hiervo durante 45 minutos. Prefiero que cuezca lentamente, sin que se destruya la verdura. Y ya casi tenemos el caldo. Nos faltará un par de cositas. Retirar la verdura hervida. Por eso es el motivo de cortarla gruesa, porque de esta manera, con facilidad, con la espumadera, la podemos retirar sin problemas. ¿Veis? La verdura está entera, no está destrozada.
y ha transmitido bien su sabor. Y con esta verdura le añadimos un poquito de caldo y mira lo que hacemos. Una crema fantástica. A esto le ponéis un poquito de queso o unas virutas de bacon tostado y ¡buf! Y si no le echáis el caldo, esa verdura la podéis utilizar para hacer croquetas. Y aquí tenemos el caldo sin las verduras, casi limpio. Fijaros qué color más bonito tiene. Y huele. Y ya solo hay que colarlo en un filtro fino y tenemos un caldo de maravilla. Lo que queda en el filtro, esto para la crema, antes de batirla. Y aquí tenéis un caldo que os aseguro es estupendo. Cualquier pregunta que tengáis me la escribís en los comentarios y os responderé.